El día de hoy. Muchísimas gracias. Ok, bienvenida. También tenemos a Antonio Celia Martínez Aparicio, quien es empresario, además expresidente de Promigas y creador nada más y nada menos que de la Fundación Empresarios por la Educación en Colombia. Entonces, también a Antonio le queremos dar la más cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros. En ese mismo sentido, hoy tendremos también la intervención de Daniel Garavito. Daniel es aprendedor, emprendedor, científico de datos y fotógrafo, pero además es fundador de un proyecto muy bonito que ya nos va a contar y que se llama EduCall, llamadas para educar. Y es una apuesta que le está haciendo desde el emprendimiento social para apoyar estos temas de educación frente a esta nueva realidad. Y finalmente, vamos a contar con Paola Callejas. Ella es graduada de la Universidad Tennessee State y además es docente del American School of Tegucigalpa y nos van a estar hablando todos sobre la importancia de la educación en los jóvenes. Y bueno, pues para dar inicio, entonces lo primero que quiero agradecerle nuevamente a nuestros panelistas por estar aquí y quiero comenzar con Paola. Paola, cuéntanos un poco de tu experiencia y ese trabajo frente a la educación y por qué te decidiste a trabajar por la educación. Bienvenida. Ahora sí. Muchísimas gracias, Daniel, y muchas felicitaciones a ti y a toda la organización por estar liderando el mundo y por estar dándose a la tarea de estar trabajando 24/7 por estas ideas que transforman el mundo. Así que mis felicitaciones para todos los jóvenes que están en esta iniciativa tan especial y tan fuerte. Pienso que trabajar por la educación es empezar a cambiar el mundo. La educación es sin duda la llave de la inclusión. Con la educación podemos eliminar las grandes brechas que hay en la humanidad. La educación nos permite el desarrollo del ser humano. Entonces, trabajar en la educación y por la educación en realidad para mí es un gran privilegio y es una tarea incansable, es una tarea que lo hago todos los días y que estoy pensando precisamente en cómo podemos impactar la vida de muchos seres humanos, desde la primera infancia hasta la adultez, a través de la educación. Es la herramienta que nos va a permitir desarrollar las capacidades humanas, que nos va a permitir desarrollar la sociedad en todos sus sectores, económico, político, social, cultural. Así que esta es la mejor inversión que hay. A propósito, hoy es el Día Internacional de la Niña. Invertir en la educación de la niña es apostarle al futuro. Así que aprovecho la cuña, que hoy es el Día Internacional de la Niña, para también referirme a la importancia que hay en invertir en la educación de niñas y de mujeres. Bueno, Paola, muchas gracias. Qué bueno eso que dices, invertir en educación. Y de esa misma manera queremos darle la palabra a Antonio Celia, quien además ha sido creador de una de las iniciativas que más me ha impactado en temas de educación en este país y es Empresarios por la Educación. Antonio, bienvenido y cuéntanos pues un poco de tu historia y por qué te has decidido a trabajar por la educación. Bueno, buenas tardes, Daniel, muchas gracias y los felicito por este gran evento. Saludo a mis compañeros de panel, a los que conozco, a Paola. Eh, yo no, quizás desde muy pequeño entendí la importancia de la educación porque estuve muy dedicado a la tarea de estudiar en mi colegio. Entonces siempre le di como una especial énfasis a lo que significaba el aprendizaje y desde que yo tengo uso de razón he sido como he estado muy orientado a entender, a saber, a conocer y aprender. Eh, Tiene que ver con la educación que recibí en mi casa eh, porque nos inculcaron desde pequeños que ese era el camino a seguir, el pasaporte de la vida. Y solían decirnos, lo único que le vamos a dejar es una buena educación. Esa era como la frase permanente que oíamos. A mí se me quedó particularmente grabada. Y ya luego, a lo largo de mi vida, tuve vínculos especiales con la academia. Siempre he estado como de un lado y del otro, a pesar de que me desempeñé más de 35 años como empresario. Pero apenas
pudimos, desde Promigas, empezamos a ayudar a las comunidades en las que teníamos presencia con temas de educación. Construyendo un colegio en La Guajira hace como 30 años, cuando eso no se usaba, digamos, no se usaba que las empresas privadas construyeran colegios. Nosotros hicimos un colegio y se lo regalamos a la comunidad. Quizás ese fue como para mí un salto muy grande en materia de tratar de inmiscuirme más en detalles en temas de educación y entender lo que significaba la educación ya desde una perspectiva distinta, que es desde la perspectiva de ayudar a las comunidades a tener una mejor educación. Y luego de eso, el otro salto grande que yo di, digamos, personalmente en este tema de la educación fue cuando una vez me llamó hace unos 14 años Nicanor Restrepo, el gran empresario antioqueño de quien fui gran amigo. Me dijo: oiga, Celia, este tema de la educación está muy mal. Acabo de terminar un simposio acá en Miami sobre el estado de la educación en América Latina y realmente el caso colombiano es patético. Hay que hacer algo. Me convocó, nos reunimos en Bogotá y fundamos Empresarios por la Educación. Eso fue el año 2000, no, hace ya 16 años. Y desde entonces hemos venido trabajando con una meta muy, muy específica: mejorar la calidad de la educación básica y primaria en Colombia. Ese ha sido nuestro objetivo primordial. Entonces yo tengo mucho tiempo en esta historia, me apasiona, me encanta, me gusta, tengo muchas definiciones sobre el tema, no soy experto en educación, pero sé por qué es tan importante. Y una de las cosas que más me gusta decir es que la educación es sinónimo de libertad y es lo único que permite que la igualdad es posiblemente una quimera, pero la equidad sí es casi un compromiso moral del Estado y de la sociedad. Entonces la educación es lo único que permite que las niñas y niños empiecen la carrera de la vida en la misma línea de partida. Y ahí es donde tenemos un reto gigantesco porque no lo estamos haciendo muy bien. Y se sabe que hay que hacer, pero estamos muy atrasados en esa tarea. Y por otro lado es lo que le permite a la gente hacer lo que valora, entendiendo que lo que uno valora pues, es distinto a lo que otra persona valora. Las funciones de bienestar que llaman los economistas son distintas, pero en la educación es quizás lo único que te permite hacer lo que valora. Y esa es una noción muy potente de libertad. Entonces, por eso me gusta tanto y por eso estoy tan contento de estar con ustedes aquí. Les agradezco la invitación. Muchas gracias. Y eso que decías, educación es libertad. Y bueno, en ese mismo camino, déjenme presentarles ahora a Paola Callejas, quien nos va a contar un poco cómo ha sido ese trabajo desde la educación enfocada a enseñar esa educación y a trabajar con primera infancia. Y pues bueno, Paola, cuéntanos un poco de esa historia y por qué te decidiste a trabajar por la educación. Hola, bueno, primero muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad. Y pues yo desde pequeña siempre quise ser maestra. Yo veía, pues tenía muchos compañeros y hasta gente de mi familia que tenían dificultades del aprendizaje, como que les costaba mucho leer, entender las matemáticas, tenían discalculia y todo eso, y yo veía que no les tenían paciencia. Y pues yo no me acuerdo mucho, pero mi mamá y mis maestras siempre me han comentado de que yo me sentaba en recreo o cuando yo terminaba me sentaba con ellos para ayudarles. Y pues desde entonces me imagino, yo siempre he tenido eso de que le quiero ayudar a los que les cuesta un poquito más. Por eso yo me enfoqué en educación especial también. Y pues hoy estoy trabajando en una escuela y trabajo en un aula de kinder, pero tengo muchos niños que son, se podría decir, más bajos. Y pues a mí lo que me gusta es poderles ayudar con ese reforzamiento que tanto necesitan, porque no hay como una igualdad en lo que se les enseña. Por ejemplo, les enseñamos, obvio, los mismos conceptos, pero pues se les enseña al nivel de la clase. Entonces, si 80% le agarró, el otro 20% es como que, bueno, ojalá lleguen. Y pues a mí siempre me ha gustado poderles ayudar a ese 20% a llegar al nivel que necesitan estar para estar iguales con todos sus compañeros, ¿verdad? Que nadie se quede atrás o nadie pase al próximo nivel con esa falta, como que les hizo falta un poquito, entonces no entendieron y eso se les va haciendo más grande. El espacio en el aprendizaje se les va haciendo más grande. Entonces, a mí la verdad que siempre me ha gustado poderles ayudar a esos niños que necesitan un poquito más, necesitan un empujón más grande, necesitan extra tiempo y todo eso. Entonces, yo en eso me he dedicado y como le digo, desde pequeña que yo lo veía, no me gustaba, yo decía, estos niños necesitan más paciencia, no es que no pueden, es que les cuesta.
Entonces, sí, para mí es muy importante la educación y que todos los niños tengan la misma oportunidad, que no solo porque él aprendió más rápido, ay, me voy con él, que le puedo sacar más, porque los demás tienen esa capacidad. Solo que hay que darles un poquito más de atención, un poquito más de paciencia, más recursos para que ellos lleguen a demostrar su potencial completo. Genial, Paola, muchísimas gracias. Qué bueno ese tema de la educación especial. Y precisamente en ese sentido de llenar brechas es que hay un proyecto que un nuevo miembro de la JCI Bogotá ha estado trabajando. Por eso queremos presentar también a Daniel Garavito para que nos cuente un poco sobre cuál es ese proyecto y por qué te decidiste trabajar por la educación. Bueno, pues muy buenas tardes a mis compañeros de panel, a Paola, a Antonio, a Paola. Más que hablar de mí, les quiero hablar de Educol. Educol es un sistema de gestión de aprendizaje, es una plataforma virtual y es algo que te permite acceder a Internet por medio de llamadas. Yo siempre me gusta pensar en Educol por medio de esta analogía que les quiero compartir, y es que Educol es como el bachillerato con radio con esteroides más un podcast. Entonces, esto son analogías, ¿vale? No me lo tomen tan literal. Más Moodle o Blackboard, más acceso a Internet, más inteligencia artificial, porque tenemos, bueno, voces, asistente de voz, y tenemos sistemas de recomendación como YouTube, pero nuestra función de utilidad no es que consumas publicidad, sino que aprendas todo esto en un celular flechita para garantizarle a los niños y niñas de zonas rurales el acceso al acervo cultural de la humanidad, eso que nos hace grandiosos. Voy a compartir un video de 1 minuto, me demoro 1 minuto más después del video y ya. Newton decía, si he visto más lejos, es poniéndome sobre hombros de gigantes. Nadie ama lo que no conoce. Si un niño no se ha deleitado escuchando poesía, música o una historia fascinante que le vuele la imaginación, difícilmente podrá soñar ser poeta, músico o el próximo gigante. Nuestro sueño es que sin importar en qué condiciones te encuentres, puedas subirte a los hombros de gigantes como Newton, Borges o Bach. Nuestro sueño es que tú y todos los seres humanos tengan al alcance de sus manos acceso al legado de la humanidad. Nuestro sueño es encender en ti la llama sagrada del conocimiento. Nuestro sueño es que en una de nuestras llamadas para educar tengas una epifanía. Ya para terminar, les quiero contar un poquito de qué es Educol. Nosotros somos la primera plataforma educativa que, en lugar de pedir tablets, portátiles, internet, emplea tecnologías que ya tiene la población apropiada, celulares flechitas, sin internet, sobre redes 2G y 3G. Somos la solución de acceso a conocimiento para cerrar brecha digital y acabar con la pobreza digital, enviando educación de calidad. Quiero que piensen que en todas las regiones del país, desde donde sale una llamada de celular, que son casi todas, nosotros podemos llegar con educación de calidad. Nuestro sueño es cambiar la forma en la que las personas aprenden, y que no importa el lugar del mundo donde estés ni las condiciones que tengas acceso a la mejor educación del planeta. Genial, Daniel, muchas gracias. Y se le pone uno la piel de gallina cuando ve este tipo de proyectos de gente que le está trabajando a estos temas. Pero bueno, volviendo con Paola Alcázar, quisiera que nos contaran, bueno, desde ese trabajo que tú estás desarrollando, desde esa red de instituciones de educación superior, desde ese tema de educación incluyente, ¿cómo podemos lograr que la educación motive y prepare a los jóvenes para que esos jóvenes creen cambios positivos? No has encendido el micrófono, Paola. Que siempre lo bloqueo para no generar ruido. Tranquila. Bueno, decía que precisamente como lo señalabas un poco en la presentación que hacías, desde hace 6 años trabajo en un grupo o en un programa que se llama Uninorte Incluyente. Este programa lo que busca es la inserción, la admisión, que los estudiantes con algún tipo de discapacidad puedan estudiar
alguna carrera universitaria en la Universidad del Norte. Y como la universidad hace parte de una red, somos cerca de 100 universidades en Colombia trabajando justamente para que estos jóvenes con alguna condición de discapacidad puedan ingresar a una carrera universitaria. Estas 100 universidades que estamos en todo el país, lo que buscamos es precisamente que los jóvenes con discapacidad no se sientan frustrados, no sientan que no tienen esa oportunidad y que las universidades desarrollen todas las capacidades necesarias, tanto en sus profesores, en sus planes curriculares y por supuesto también en su planta física. Esa es la apuesta que tenemos en cuanto a educación incluyente. Pero ¿cómo motivamos a los jóvenes para esta apuesta de educación, que es un poco la pregunta que me haces? Precisamente ahorita que mis compañeros de panel, a que también saludo y muy especialmente es un honor estar aquí con el doctor Antonio Celia, que él dice que no sabe, que no es experto en educación, pero sabe mucho de educación y ha liderado iniciativas muy importantes para la región Caribe colombiana. Desde hace cerca de 4 años en el que empecé a investigar el tema de inteligencias múltiples y desarrollo de capacidades. Las inteligencias múltiples trazadas por un autor que se llama Howard Gardner, él es de la Universidad de Harvard, y el desarrollo de capacidades también por una docente de la Universidad de Harvard que se llama Martha Nussbaum, en donde precisamente ambos coinciden en que si bien Gardner dice que la inteligencia es la posibilidad o la capacidad para resolver un problema, Nussbaum define la capacidad como aquello que el ser humano tiene una oportunidad para desarrollarse, para cambiarse, pero también para impactar el entorno y ser un agente de cambio. Yo creo que en esa fórmula de inteligencias múltiples, desarrollo de capacidades, es donde podemos llegar a un peldaño que es en el que le apostamos a la educación y más a la educación incluyente, y es la resiliencia. La resiliencia es una palabra que oímos mucho por allí, está como de moda, pero cuando uno la estudia en profundidad entiende que ser resiliente es más que ser inteligente, que ser resiliente es tener la posibilidad de haber pasado alguna situación adversa, alguna situación de frustración, de dolor o de pérdida y salir fortalecido de esa situación. En todo este proceso, la educación se convierte en una llave importante para poder dar todos esos pasos. Los jóvenes hoy están viviendo una revolución, un tsunami en la educación, porque la situación actual que estamos viviendo con esta pandemia ha revolucionado la educación. Y la educación de hoy, ni de mañana, ni del próximo año, ni de más adelante va a ser igual. Y creo que ahí los jóvenes tienen un gran reto. Se han dado muchos hallazgos con esta revolución o tsunami de la educación, como lo llamo yo. Por ejemplo, se hablaba de nativos digitales, pero nos hemos encontrado los profesores universitarios y también de colegios que sabían navegar, pero no sabían comprender lo que encontraban en toda esa red de conocimientos que nos daba la posibilidad de una educación virtual. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que ya los jóvenes asumen esa relación con el docente desde otro sentido. Ya el docente no es el que se pone delante o se pone delante de un tablero, de un video y empieza a exponer, sino que se han creado comunidades digitales donde el docente es más ese mentor, ese coequipero que le ayuda a hallar conocimientos. Entonces yo creo que estamos frente a una situación para la educación importantísima, que no podemos desconocer, que además los estudiantes no nos van a dejar desconocer porque están exigiendo más, porque son más activos, porque tienen una información que la red y que la inteligencia artificial y que la internet les está permitiendo. De manera que yo creo que ahí está un poco la motivación que debemos darle después de esta pandemia, que no sabemos cuándo podemos empezar a hablar de un post-COVID, pero que lo cierto es que ha tocado el tema de la educación y que nos va a dejar retos grandísimos. Los expertos lo dicen. Están hablando que nos estamos enfrentando a una educación en donde los salones de clases ya no van a ser esas aulas presenciales de tantas horas, sino que se convierten en espacios de debate. Estamos hablando de que las carreras van a dejar de ser lineales, que hay carreras que inclusive están solo en la mente de los niños, porque las carreras del futuro en estos momentos no tienen ni nombre ni apellido, y yo creo en esa educación. Creo que esa educación que nos está dibujando esta pandemia es una educación que no habíamos imaginado, para la que nos tenemos que preparar muchísimo, y que sin duda algunos los niños y los jóvenes que están prontos a ingresar a la universidad
universidad nos van a demandar. Entonces los retos son grandísimos y creería que hacia esa apuesta hay que dar, insisto, un tema de desarrollo de capacidades, un tema de inteligencias múltiples, como lo plantea Gardner, donde la educación no es homogénea, donde los exámenes estandarizados no tienen que seguir dándose. Yo no estoy de acuerdo con los exámenes estandarizados, y en donde homogenizar la educación es la clave. Aquí no es la memoria de la educación, sino la comprensión del mundo. Creo que esos son algunos de los grandes retos que nos está dejando la situación que estamos viviendo y a lo que los jóvenes se van a enfrentar. Genial, muchas gracias. Y eso hay que tenerlo en cuenta, esta educación a futuro, un futuro que no conocemos, pero sabemos que le pertenece a los jóvenes y a estos niños, niñas, adolescentes que vienen en ese camino. Ahora quisiera preguntarle al doctor Antonio, bueno, y en ese desarrollo de proceso de empresarios por la educación, de aportarle una educación de calidad al país, ¿cuál ha sido ese mayor reto al que se ha enfrentado y cuál es ese aprendizaje que nos quisiera compartir? Bueno, hay varias cosas, digamos. Yo creo que nosotros empezamos siendo como un consejo asesor de la ministra de Educación en su momento, y apoyábamos mucho las iniciativas que Cecilia María Vélez como ministra empezó a organizar, y se lograron resultados muy importantes. Lo otro que queríamos hacer, y lo hicimos creo que bastante bien, es desarrollar políticas públicas sólidas en el sector educativo y divulgar permanentemente, digamos, la preocupación de los empresarios por la educación. Eran como los 3 focos principales nuestros. Dificultades muchísimas. Digamos, la cobertura universal se ha logrado relativamente hace poco en Colombia, y ha tomado mucho tiempo. El reto ahora, y estoy hablando de educación básica primaria, que es como la base de la plataforma, el origen de todas estas circunstancias, y que tiene que ver mucho con las condiciones socioeconómicas, todavía tiene muchas falencias en materia de calidad. Y estando descentralizada, el reto es muy, muy difícil, es muy complejo, porque se trata, y aquí viene un punto en mi opinión central de esta conversación, de que los alcaldes y los secretarios de educación hagan la tarea que tienen que hacer. Es decir, entregarle educación de óptima calidad, que ya veremos cómo se define, a todas las niñas y niños de sus distritos o sus departamentos. Eso no está pasando. Mejoramos en cobertura, en calidad hemos mejorado algo, sin embargo, existen unas diferencias gigantescas que a mí me preocupan mucho. Tiene que ver con la educación privada rural en el extremo superior versus la educación pública rural en el extremo inferior. Esa diferencia es gigante, enorme, medida por donde uno lo quiera medir. Y eso es un problema muy serio, porque si esa brecha no se corrige, estamos distanciándonos mucho más en pobreza, en desigualdades, en conflictos sociales, en todo lo que uno quiera. Entonces hay resultados muy disímiles en la descentralización que se hizo en el año 91 y años posteriores, pero tenemos unas diferencias grandes que tienen que ver con la capacidad institucional de cada una de las regiones, y ese para mí es el gran reto. Entonces no estamos dando educación de calidad a todas las niñas y niños de Colombia como debería ser. Tenemos un rezago muy grande, y menciono solamente 2 cosas para no extenderme demasiado. A mí particularmente me preocupa mucho el tema de la lectura y la matemática, pero voy solamente a concentrarme en la lectura. En la costa caribe colombiana, los rezagos en materia de comprensión de lectura son gigantescos. Y los rezagos que tiene Colombia frente a todas las calificaciones, pruebas, valoraciones internacionales son enormes. Hace poco un estudio determinó que en las pruebas Saber Pro, que es lo que se le hace a los profesionales a la salida, el 40% de los estudiantes graduados de las universidades del Caribe tenían dificultades en materia de lectura y comprensión de lectura. Es un tema severo, es un tema serio, pero lo bueno es que no es difícil. Debería ser una propuesta permanente, debería ser una cruzada, porque el aprendizaje se basa en la lectura. Y los tablets no resuelven el tema. Algo dijo Paula de eso. Si no sabes leer, si no te enseñaron a entender un texto medianamente complejo, no lo puedes hacer. Y a veces pensamos equivocadamente, yo sé que esto no está generalizado, que el tablet es un atajo. Y ciertamente no lo es. Hay un tema muy grueso en lo que hay que trabajar, ni hablar de matemáticas. Pero a todas estas, para mí, otro de los temas sustanciales
es la veeduría ciudadana. No tenemos formas sistemáticas y permanentes de estar pidiéndole a nuestros alcaldes que le den a los niños y niñas del país, de sus ciudadanos y ciudadanas y niñitos, educación de óptima calidad. Faltan observatorios, faltan veedurías, no las hay, que estamos exigiendo, que estamos pidiendo, que consideramos educación de buena calidad, entendiendo que cada individuo es distinto y requieren unos tratos distintos. Entonces, el tema de lectura y el tema de diferencia entre pública y privada, rural y urbana, me preocupa muchísimo. Y el tema de que tenemos que empoderar a la ciudadanía, estas cosas que ustedes hacen ayudan muchísimo a eso, a pedir cómo vamos en educación, dónde están los colegios. Esto es un servicio público vital, esencial, fundamental para la libertad y para la democracia. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros chicos? ¿Cómo están aprendiendo? ¿Cómo son las valoraciones? ¿Qué competencia ciudadana le estamos dando? Y ahí hay una tarea gigantesca. Estamos todavía muy rezagados y el reto es grande, y aquí en este mundo de la educación que es tan amplio, cabemos todos. Ok, muchísimas gracias. Y qué importante eso que decías, cerrar brechas y empezar a trabajar en esos puntos que nos hablaba sobre la lectura, las matemáticas. Pero bueno, ahora quisiera preguntarle a nuestra otra Paola, Paola Callejas, bueno, ¿cómo crees, qué medidas crees que deben adaptarse para que esa protección y esa educación a niños, niñas y jóvenes sea una educación inclusiva? ¿Qué debemos hacer para empezar a trabajar en esos rezagos que hablabas en la educación con los niños en la práctica? Bueno, yo pienso, yo la manera que tomo esa pregunta es más que todo con niños que tienen algún problema o alguna, no solo problema de aprendizaje, pero algún déficit de algún tipo, ¿verdad? Que por lo menos en Honduras, no sé bien cómo es en Colombia, pero yo sé que en Honduras eso todavía es como un poco de un tabú. Entonces, los niños no tienen la misma oportunidad de ir al mismo colegio, de poder estar con todos los niños en el mismo entorno, sino que están un poquito más en su casa o en un centro especializado solo para ellos. Y pues algo que yo creo que es sumamente importante es de que esos niños tengan la oportunidad de estar en el ambiente con cualquier otro niño, porque de esa manera se va a promover la tolerancia y ya para los demás niños, cuando sean expuestos a gente que es distinta a ellos, no lo van a ver de lado ni van a decir como, y él, y le van a tener miedo, porque es algo que desde pequeños han sido expuestos a eso. Yo, en un lugar donde trabajé, era inclusivo todo, o sea, había niños con síndrome de Down, en silla de ruedas, niños ciegos, y estaban niños que no tenían ninguno de esos problemas. Y yo recuerdo que desde que llegué vi que una niñita de 5 años le estaba ayudando a otro. Entonces yo solo me quedé viendo porque la verdad fue primera vez que yo miraba eso en una escuela de niños tan pequeños. Y la niña solo vino y me dijo, no, me dice, es que él aprende diferente a mí, entonces como yo terminé rápido, le vengo a ayudar. Y eso a mí me encantó porque siempre he visto que los niños cuando ven algo diferente a ellos, algo a lo que jamás han sido expuestos, lo ven con miedo o lo ven como no te acerques, que no sé qué sos, no sé qué estás haciendo. Entonces yo creo que es sumamente importante que en las escuelas se pueda tener a niños de todo tipo juntos, porque así se les da la oportunidad a todos de aprender a ser tolerantes, aprender a ser pacientes, aprender a ayudar, y se le da la oportunidad a esos niños que se desarrollen completamente normal, que no tengan ese limitante ni tengan esa connotación de que no, es que como yo tengo síndrome de Down o yo soy autista, yo no puedo. No, porque ellos son completamente capaces de hacerlo todo. Solo que hay lugares donde no se les da todavía esa oportunidad. Yo sé que aquí en Honduras eso es algo en lo que seguimos trabajando. Gracias, Paola. Y ahora, a Daniel, bueno, ¿cómo podemos aprovechar esas facilidades, esas ventajas que nos ofrecen esos avances tecnológicos para mejorar la educación, la calidad de la educación y ofrecer ese tipo de soluciones que deben llegar a las comunidades? ¿Cómo incorporamos esa tecnología para ayudar a la educación? Yo quisiera continuar con un punto que mencionaba el doctor Antonio, y es que tal vez estamos como demasiado obsesionados con la técnica y que la tablet no resuelve problemas de fondo y que tal vez no todo son educación en STEM. Y va un poco a lo que quería llegar con eso, es que
a mí la reflexión de fondo que me nace, más que el tema de tecnificar la educación, es la educación como ese puente que permite crear oportunidades y más en el punto de inflexión que está viendo la humanidad y más en esta oportunidad histórica única, ¿no? Entonces uno puede entender la educación desde dos lados, ¿no? Como que tiene un valor intrínseco porque emancipa al espíritu humano y porque nos hace ser lo que podemos ser, o una educación pensada para el mercado laboral. Pues yo siempre he querido pensar que uno no debería creer en esas falsas dualidades, que seguramente una verdadera definición de qué es educación convive entre estas dos. Y es que para poder empoderar a los niños y para poder utilizar la técnica bien se requiere como saber para qué se quiere utilizar esa técnica. Y lo quería colocar con dos ejemplos. El primero tiene que ver con temas de pensamiento crítico y es que hay uno de los baluartes sobre los que está construida la civilización occidental, pues es el método científico, ¿no? Y a todos en la universidad nos enseñan a calcular un valor P, pero creo que a nadie le enseñan qué es p-hacking, ¿no? O a nadie nos enseñan malas prácticas de cómo se hace mala estadística y de que por definición hay muchos artículos científicos que tienen problemas y cómo eso sistemáticamente corrompe el modelo por muchas razones. Otra de esas cosas, yo de base soy economista y una de las cosas que más me, me disgustó, por decirlo honestamente, cuando terminé la universidad, es que no nos hubieran enseñado a profundidad el principio de imposibilidad de Arrow, por ejemplo, que es ese enlace entre la micro y la macro que está roto y cómo eso además afecta a los mecanismos de elección y la democracia, ¿no? Entonces son como temas de pensamiento crítico muy de base que nos llevan a cuestionar los pilares sobre los que está constituido la sociedad que tenemos y la sociedad que debemos tener a futuro, ¿no? Entonces esos niños que conozcan no solo la parte buena de la historia, sino también las partes en las que nuestras teorías son débiles y cómo podemos mejorar. Y lo otro es que a partir como de esa fe ciega en esos pilares, como que perdimos un poco de vista lo importante. Y a la reflexión que hacía era que está muy bien el tema de la educación por conocimiento, pero tal vez por mucho más por autoconocimiento. Y a lo que me refería era un poco tal vez a lo que mencionaba la doctora Paola, y era esos niños que sean capaces de resolver problemas no predecibles, dado la volatilidad que se viene, que sean capaces de crear nuevas ideas, que sean capaces de comprender y manejar sus emociones para toda la volatilidad que estamos viviendo, que tengan ese pensamiento crítico y que tengan claro esa es la capacidad de cooperar. Entonces yo diría que además que concentrarse tanto en transformar la técnica, debemos transformar la forma en la que las personas aprenden y como lo mencionaba el doctor Antonio, más que igualdad es un problema de equidad, de darle oportunidades a todos, que es lo que buscamos hacer en Educol, pero yo creo que las discusiones en temas de educación, como lo mencionaban, son bastante más profundas y bastante más complejas. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora a la doctora Paola, quisiéramos desde su experiencia, ¿cómo podemos hacer para que la educación en nuestros niños, niños y jóvenes sea más inclusiva y que fomente la tolerancia y la equidad de la que estábamos hablando? Ahí otra vez. Ya. De hecho, antes quisiera referirme a lo que Paola, nuestra compañera de panel, hablaba, y es sí contar que afortunadamente en Colombia vamos un paso más adelante en el sentido que hemos entendido la educación incluyente como ese espacio donde todos cabemos, ese espacio académico, ese espacio de aprendizaje donde caben todos los estudiantes tengan algún tipo de discapacidad o no lo tengan. Porque tener una escuela especial o escuela diferente o lo que decían educación especial para estudiantes especiales, eso no es el enfoque que nos ha planteado los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni Naciones Unidas. Afortunadamente pasamos de un enfoque asistencial a un enfoque de derechos humanos y la discapacidad dejó de verse en el mundo como una enfermedad. Entonces, tener una discapacidad no es estar enfermo. Tener una discapacidad es tener una condición de vida diferente. Pero al fin y al cabo es una condición de vida. Y como es una condición de vida, yo tengo los mismos derechos y los mismos deberes que tiene cualquier ciudadano. Lo que tiene que hacer entonces las universidades y los colegios es invertir un poco la ecuación. Ya no es que los estudiantes se adapten al sistema educativo
a las universidades o a los colegios. No, es que es al revés. Es el colegio y son las universidades quien tiene que adaptarse a lo que está ingresando, a lo que está llegando a sus aulas. En ese sentido se favorece entonces la educación incluyente para estudiantes con algún tipo de discapacidad. Y volviendo a tu pregunta, Daniel, en efecto, estamos apostándole y la UNICEF lo plantea en la educación 2030, que es como el horizonte que tenemos los que estamos embarcados en esto de la educación, ese es el horizonte que nos están trazando, es una educación 2030 en donde la palabra inclusión está. Y allí no solamente se refiere Naciones Unidas a inclusión de discapacidad, se refiere a inclusión y equidad que tiene que ver con el género, con la raza, con la religión, donde no haya ninguna distinción y que todos, absolutamente todos los estudiantes se sientan allí incluidos. El programa que tenemos de Uninorte Incluyente, que no solamente trabaja la discapacidad, es bien bonito y es muy lindo porque se han logrado involucrar los estudiantes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en donde está el grupo de los estudiantes de la población LGBTIQ+, por ejemplo, pero también tenemos el grupo de las mujeres, pero también tenemos el grupo donde están los afros. No tenemos indígenas, pero queremos sí que haya una población indígena en la universidad y en todas las universidades del país para poder también tener esa voz de esta población. Entonces, en ese sentido, todas estas fuerzas, estudiantes, profesores, comunidad en general, le estamos apostando a esa educación. Y eso nos hace repensar en todo. Miren, tan sencillo como los espacios físicos. Por ejemplo, nuestra infraestructura física tiene que ser accesible. Yo tengo que entender que si yo voy a poner una puerta, por esa puerta puede entrar la persona alta, bajita, la persona que entra en silla de ruedas, la que entra con un bastón, por ejemplo. Yo tengo que pensar que si hoy voy a poner baños, no solamente pueden ser baños para niñas y para niños, o para mujeres y para hombres, porque tenemos una población que hace parte del LGBTQ+, que no se siente identificada con alguno de estos baños, por ejemplo. Y así sucesivamente. Si yo voy a poner, volviendo a la infraestructura física, un pomo para abrir una puerta, tengo que saber que de pronto ese pomo lo va a abrir una persona que no tiene brazo, o que si va a entrar por algún lado la rampa o el ascensor, o que tiene que estar todo en braille, porque entran personas ciegas que leen en braille, que no están leyendo en tinta. Entonces, eso es pensar en una educación incluyente, en un mundo incluyente. Y si me voy por el lado ya académico, yo me encuentro con profesores muy comprometidos, pero también me encuentro con profesores que dicen, a mí no me educaron, ni me enseñaron, ni me prepararon para tener un estudiante con discapacidad. Yo les cuento que yo soy madre de un niño con discapacidad. Yo tengo un hijo de 14 años que es ciego. Se llama Samuel. Samuel, afortunadamente, en este momento de su vida, es un niño y un estudiante, un jovencito ya totalmente incluido en el sentido que se ha adaptado a todo lo que el mundo le ha ido mostrando. Pero cuando a mí estos profesores me preguntan o me dicen, es que a mí no me prepararon para recibir un estudiante con discapacidad, yo les digo, miren, a mí tampoco me prepararon para recibir un hijo con discapacidad. ¿Y qué hacía? Lo devuelvo, porque no estaba preparada. No, este es un llamado también para los profesores. Tenemos que aprender, porque ese es el gran reto de la educación. Será muy cómodo darle clases a los mejores, porque también hay profesores que quieren tener, pues, siempre a los mejores estudiantes. Sería muy cómodo adaptarme siempre por lo mejor, lo más alto. No, el gran reto del maestro es educar en la diferencia, educar en aquello que no es todo igual. Y ahí otra vez apelo a lo que dice Garner desde las inteligencias múltiples. Hemos cometido muchísimos errores en la educación y en nuestro sistema, bien lo decía el doctor Celia, en nuestro sistema educativo colombiano, que ha sido muy normalópata, que ha homogenizado, que ha estandarizado, que nos ha medido a todos por igual. Entonces es bueno el que le va bien en matemáticas, pero el que le va bien en música no es bueno. ¿Por qué dejamos de dar música, por ejemplo, en bachillerato? ¿Por qué la música solamente se da en primaria? ¿Por qué dejamos de dar poesía? ¿Por qué no damos y privilegiamos también las artes y la formación en artes, no solamente en bachillerato, sino también en la universidad? ¿Dónde está esa formación humanística que es tan importante en los estudiantes del mundo? Entonces, una educación incluyente es una educación donde todos cabemos. Es una educación que se adapta
a la inteligencia o a las capacidades de ese estudiante, en donde todo va armoniosamente dándose, no solamente la infraestructura física, no solamente un profesor preparado y que asume ese reto con berraquera y diciendo, esto es lo mío y voy para adelante con esto y voy a este estudiante a darle todo lo que necesita para que sea un gran ciudadano y un gran profesional. Y es eso, es sintonizar todo. Y por supuesto, lo decíamos ahorita, lo decía también el doctor Celia, el llamado al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y locales. Yo cada vez que veo las cifras de lo que ha pasado con la educación ahora en esta pandemia, de verdad que me entristece muchísimo porque me pregunto si esto ha pasado con los estudiantes que no tienen ningún tipo de discapacidad. No me quiero imaginar qué está pasando con los estudiantes que tienen discapacidad. Si no hemos podido llegar a muchos, a millones de estudiantes en nuestro país, porque no tienen un computador, porque no sabemos cómo darle la clase, ¿qué estará pasando con el estudiante que no ve, que no oye, que no puede desplazarse porque tiene alguna discapacidad física o alguna discapacidad cognitiva? La brecha es aún mayor. Entonces, esa es la apuesta. Yo sí creo que lo estamos haciendo bien. Yo creo que estamos dando los primeros pasos y bueno, yo siempre soy muy optimista, así que yo sí creo que voy a poder ver un país, una ciudad, unas universidades, unos colegios en donde la inclusión sea importante y sea una de las tareas que se estén haciendo cabalmente. Genial, y ojalá esa tiene que ser la tarea de nuestros gobiernos y del sector educativo para poder trabajar en esa inclusión con calidad de la que hablas. Y quería preguntarle al doctor Celia, pues precisamente en ese camino, ¿cómo los jóvenes podemos aportar a lograr una mayor cobertura, a mejorar esa calidad y a contribuir a esas soluciones que están mejorando la educación? Yo creo que ustedes son conscientes de que son producto de la educación como nosotros también. Quizá en esta generación de ustedes hay mucho más énfasis en ese tema y yo creo que tienen también más libertades. Yo creo que, digamos, la amplitud de disciplinas que ustedes pueden estudiar es mucho más grande que la que nosotros tuvimos. Nosotros estábamos muy encasillados y aquí quiero mencionar varias cositas que me parecieron muy interesantes. Me encanta lo que dice Daniel, Daniel Alfonso, a distinguirlo, sobre el tema de Arrow. Eso que parece una cosa compleja es de una importancia capital para entender por qué no puedes satisfacer todas las expectativas de política social. Y lo uno con algo que decía un premio Nobel de Economía que se llama Jean Tirole, que decía a la gente, y eso fue el reclamo que hizo Daniel con toda razón, debían enseñarle nociones básicas de economía para que entiendan los impactos que tienen, sobre todo la educación en lo que pasa y en lo que es la vida de las personas. Yo creo que también aquí hay una circunstancia muy particular y es que yo insisto en que hay que poner la educación permanentemente en la agenda de la comunicación, en la agenda de los medios. Mire, por ejemplo, esta cifra. En Barranquilla hasta hace poco el 96% de la gente, esta fue la última encuesta que vi, tiene un par de años quizás, consideraba que sus hijos recibían educación de excelente calidad. Lo cual en verdad no es cierto, más allá de que haya mejorado. Pero eso suele pasar en la mayoría de las ciudades capitales y aún en zonas rurales. Los padres creen que sus hijos están recibiendo educación de calidad. ¿Por qué creen eso? Porque venían de ni siquiera ir al colegio y de ni siquiera recibir alimentación. Entonces, la mejora relativa ya les parece suficiente para exaltar lo que están recibiendo. Entonces, hay un tema importantísimo de expectativas. Ese era otro tema que quería mencionar. Y un tema que es una discusión permanente, sobre todo en países en vías de desarrollo, es qué estudia la gente. Entonces, solemos encontrar cantidad de manifestaciones grandilocuentes, faltan ingenieros, las compañías no encuentran a la gente técnica que necesitan, y en Colombia sobran poetas y sobran escritores. Y bueno, y entonces yo pregunto, ¿y qué estudia la gente? ¿Tú crees que alguien que tenga vocación de poeta va a estudiar ingeniería mecánica? Pues posiblemente lo haga, pero vivirá infinitamente amargado. Y yo no creo que eso se trate. Entonces, para mí, el secreto, que es fácil decirlo, pero difícil de ejecutarlo, es descubrir tempranamente las vocaciones, ¿verdad? Descubrir tempranamente las vocaciones tiene muchísimo que ver con la calidad de los profesores. Aquí viene un tema también absolutamente neurálgico, de sintonizar a todos los docentes, a todos los profesores,
con unas metas específicas, con unos aprendizajes especiales y particulares de cada uno de los niños y niñas de Colombia. Si tú tienes buenos profesores en todas las disciplinas, es muy posible que te sientas atraído a estudiar ciencias o matemáticas o lo que te guste. Yo creo que la única forma de ser feliz en la vida es tratando de hacer lo que te gusta, que no siempre es difícil. Además que no siempre es fácil de descubrir, de descubrir. Ahora, tú sí puedes hacer alguna especie de acción afirmativa diciendo, voy a darle becas a 5.000 ingenieros mecánicos. Ya veremos a ver qué pasa. Pero tengo que ir, esa es una forma, digamos, de ayudar en última instancia, pero lo que en realidad se debe hacer es tener profesores, que los hay muchísimos, y la mayoría son así, comprometidos, súper capacitados, aunque estamos lejos de eso en algunos capítulos, porque las pruebas del saber pro de los docentes no son las mejores. Entonces hay que comprometerlos con dar educación de óptima calidad y despertar o adivinar o descubrir las vocaciones tempranas de los niños. Es la única manera de hacerlo. Yo creo que ese es un tema definitivo. Y otro tema que Paola mencionaba, que creo que no lo quiero dejar pasar por alto, es que se ha descubierto se supone que el único antídoto que puede existir para este mare magnum de información que nos inunda, falsa, cierta, de todo, y para tratar de distinguir, es agudizar o aguzar el pensamiento crítico. Y sí se ha descubierto, y la Nussbaum tiene varios documentos interesantes sobre eso, que el pensamiento crítico está muy estrechamente ligado con la enseñanza de las humanidades, particularmente con la filosofía socrática. Preguntar, preguntar, preguntar y preguntar. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, eso es un conjunto de comentarios que quería hacerlo, pero el tema de profesores y descubrir vocaciones tempranas es, en mi opinión, el tema central para que después no estemos lamentándonos que nos faltan ingenieros, porque, vuelvo y digo, la gente estudia lo que le gusta. Entonces, y yo creo que la noción, digamos, porque a veces el mundo en el que yo me desempeñé durante tanto tiempo como empresario, suele asociarse la educación a la competitividad laboral. No es así necesariamente. Posiblemente yo no quiera trabajar en una empresa. Simplemente es una noción un poco más amplia, un poco más humanista, si se quiere, y es tener la capacidad de hacer lo que valoras, sea lo que sea. Obviamente con apego a todas las reglas de la democracia y tal. Muchas gracias, doctor Antonio. Qué bueno es eso de lo que hablan y qué interesantes esos planteamientos que nos están haciendo aquí. Y ahora quisiera preguntarle a Paola, bueno, y desde esa experiencia que has tenido, a Paola Callejas, desde esa experiencia que has tenido, ¿qué ha sido eso, lo más gratificante que has tenido en tu trabajo que te sigue motivando a trabajar por la educación? Bueno, para mí lo más gratificante siempre ha sido ver cómo los niños que les costaba algo tantísimo, luego lo hacen y están al nivel en que deben de estar. Como les comentaba que yo trabajo con niños, en un momento estuve simplemente en una clase donde yo trabajaba con los niños que estaban más bajo del estándar en que tenían que estar con el resto de sus compañeros. Entonces sí era un reto porque, digamos, estaban en cuarto grado, pero su lectura o sus matemáticas estaban en primer grado. Entonces era lograr hacerlos llegar a cuarto grado para que al llegar a quinto estuvieran a ese nivel, ¿verdad? Que no tuvieran tanto esa brecha de, así que no tienen el mismo conocimiento. Y para mí lo más gratificante siempre ha sido verlos cuando tienen esa sonrisa de que finalmente entendieron lo que estaban haciendo, finalmente lograron hacerlo solos, o finalmente ellos se dan cuenta de que sí son capaces, porque al ellos estar en un grado en que les está costando muchísimo, en que ven que sus compañeros hacen las cosas solos, rápidos, y terminan y ellos siguen y tal vez no han entendido, hasta su temperamento, su comportamiento es sumamente afectado. Entonces, al verlos llegar a estar en un punto de que ellos se dan cuenta, yo puedo, yo soy capaz, yo soy inteligente, y verlos que ellos cambian sus actitudes, su manera de tratar a las demás personas, su manera de verse a ellos mismos, para mí eso es lo mejor del mundo. O sea, verlos que ahora sonríen, llegan a la escuela felices, llegan sabiendo de que yo puedo conquistar mi día porque yo puedo hacer las cosas. Porque como decían también de las diferentes inteligencias, muchos niños quizás les han enseñado lo tienes que hacer solo de esta manera porque solo así estamos correctos.
pero no, tal vez él no puede escribirte un ensayo. Y en el ensayo, por más que trate, nunca me va a poder explicar lo que entendió, lo que comprendió, lo que recibió y lo que aprendió. Pero quizás me lo pueda hacer en un poema o quizás me lo pueda hacer en algún dibujo y él me logra explicar lo que aprendió del espacio. Entonces, dándole la oportunidad a los niños de poder también expresar lo que han entendido de su propia manera y que ellos vean de que no están atados a hacerlo por esta guía que yo les puse, sino que ellos tienen la opción de escoger cómo van a representar el aprendizaje que han tenido, eso les da a ellos esa libertad y esa seguridad de que ellos saben, de que ellos pueden, de que no son menos que los demás, porque él me hizo un ensayo de 5 páginas y yo hice algo de 1 página. Simplemente me enseñaste lo que aprendiste diferente, pero pudiste y lo hiciste. Entonces, sí, para mí lo más gratificante es ver cuando ellos mismos se dan cuenta que pueden, cuando ellos mismos se dan cuenta de que no lo hice igual a él, pero yo lo hice y yo pude y yo también aprendí. Muchísimas gracias, Paola. Ahora quisiéramos que Daniel nos contara un poco qué considera, qué medidas crees que se deben adoptar para la protección de los niños y los jóvenes para que esa educación pueda ser inclusiva. Gracias, Daniel. Pues yo cuando leí la pregunta, cuando te escuché la pregunta, me quedé pensando en medidas y es como inevitable pensar en estado o mercado y en la falsa dualidad del uno o el otro. Más que caer en ese juego, lo que me puse a pensar es como qué medidas podemos tomar nosotros, inclusive los papás, para evitar caer como en esa falsa dualidad en la eterna discusión de política. Y lo que quería traer una reflexión, y es que por lo menos, y volviendo un poco a la charla anterior del presidente de JC Bolivia que hablaba de metodologías ágiles, yo me planteaba que estamos en la era del Lean Yourself, o sea, no como el Lean Startup, sino el Lean Yourself, en la medida en la que por lo menos yo tengo una profesión que ya no ejerzo y muchas personas les sucede eso porque hoy en día el mercado demanda, y lo comentaba el doctor Antonio, pues como que hay un descalce pues entre lo que se supone que debería producir el sistema educativo y lo que efectivamente produce, y eso siempre ha sido como un tema de discusión, pero yo creo que al final del día por lo menos las personas constantemente nos estamos reinventando. De hecho, yo siento que muchos profesionales ya veníamos con el proceso de reinventarnos antes de la pandemia, porque pues el mercado nos está demandando todo ese tiempo, es un poco manejar metodologías ágiles, es decir, ir probando qué habilidades van funcionando y qué nos va demandando el mercado para poder aprender a lidiar con eso que ahora se ha radicalizado mucho más, que es el tema de aprender a manejar lo impredecible. Yo lo que pensaba de un poco de este tema de Lean Yourself, como lo llamo, es que de alguna manera te obliga como a dejar de suponer que existe una ruta preestablecida académica, porque seguramente de aquí a que, no sé, los niños que están naciendo, que tienen 5 o 10 años, que pasen por el proceso de formación y salgan al mercado, se van a encontrar con un mercado radicalmente diferente, porque no solo el mercado cambió vía todo lo que significó el tema de la virtualización del trabajo, sino también porque se pueden acelerar muchos cambios vía automatización del trabajo, ¿no? Entonces puede que esos niños van a encontrar un mercado laboral radicalmente distinto al que nosotros hoy en día tenemos, y que yo creo que no es bueno dejarlos pasar por el mismo sistema que ya tenemos. Entonces en ese sentido me parecía una buena idea ese tema del Lean Yourself, porque de alguna forma te obliga a ser tu propio ministro de educación, digamos, a gobernar tu proceso, inclusive a los papás, a apoyar a los niños para que tengan mayor flexibilidad a la hora de estudiar. Yo me preguntaba una cosa respecto, por ejemplo, a la definición de Nini, ¿no? En los que ni estudian ni trabajan, y yo creo que hoy en día ya se queda un poco corta, ¿no? Porque hay mucha gente que no está en el aparato educativo, digamos, formal, pero que estudia en plataformas por internet, que hay mil, y que seguramente están adquiriendo habilidades que son más contemporáneas, pero bajo la definición de Nini cae como uno que no estudia, pero de pronto sí estudia, o de pronto mucho de lo que hacemos los miembros de la JCI, que eventualmente podemos caer como que no trabajamos, pero pues sí trabajamos en otras causas, pero finalmente aportamos valor a la sociedad, aunque no recibamos un pago monetario por ello. Entonces yo creería que un poco esa lógica, tal vez de más que pensar como en medidas para no caer en temas de política o mercado, yo creería que sería como más un tema individual, donde además le enseña a uno de alguna manera a ser tolerante, ¿no? Porque el sistema educativo tiene un gran problema, y es que te genera ese delirio del examen tipo test, ¿no? Entonces que hay una respuesta válida en la vida y que todas las demás son equivocadas, y uno sale a la vida real y sigue con ese sesgo, ¿no? Como que cuál será el mejor apartamento para comprar, porque tiene que ser el absolutamente mejor. Y te terminas paralizándote, ¿no? Cayendo en parálisis por análisis, porque la universidad te formó a que solo existía una respuesta válida. Entonces yo creo que en general el Lean Yourself
puede ayudar a generar una educación más inclusiva en la medida que uno mismo se encarga de gobernar su sistema educativo, pues con la ayuda de sus papás, seguramente un profesor mentor, que es mucha de la lógica que han querido que vire a la virtualidad, que el profesor sea más un acompañante del proceso educativo y no como un dirigente tal vez. Otro es fomentar la tolerancia al enseñarle a uno también que toma malas decisiones en la vida, que estudia cosas que no funcionan. Por eso en mi hoja de vida les coloqué que era fotógrafo, porque es otra cosa que hago, solo porque me gusta y por probar suerte, a ver qué pasa, un poco tratando de ser resiliente, pues, y aprender a lidiar y equivocarse. Yo creo que un poco toda esa lógica puede ayudar a pensar unos modelos educativos más y unas respuestas más no tanto para lo que tenemos, sino para lo que se viene, que yo creo que son como las grandes preguntas que claramente nadie tiene ninguna respuesta y todo lo que arriesguemos sea especulativo, pero lo cierto es que hay niños que están en un aparato educativo que seguramente no los está preparando para lo que se viene y que lo mejor es empezar a tomar algún tipo de medidas al respecto. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Precisamente tomar medidas, hablar desde esas individualidades. Bueno, y finalmente le recuerdo a los participantes de este panel que nos pueden escribir a través de el chat de preguntas y respuestas para nosotros dirigírselas a nuestros moderadores. Pero para finalizar, quisiera que cada uno en 2 minutos nos cuente por qué tenemos que seguirle apostando a la educación. Y quiero iniciar con la doctora Paola Alcázar. ¿Por qué los jóvenes tenemos que seguirle apostando a la educación? Bueno, los jóvenes, los adultos, los gobiernos, los empresarios, todos tenemos que seguir apostándole a la educación. Yo creo que los aportes de todos los compañeros de este panel dan fe de ello y aportan a esta pregunta que nos haces. Y es que lo decía un poco también al principio, yo creo firmemente que la educación es eso que nos permite eliminar las brechas que existen en temas sociales, económicos. La educación es lo que me permite a mí no solamente cambiar como ser humano, sino también cambiar mi entorno, lo que me permite un mejor desarrollo. La educación, también lo decía el doctor Antonio Sierra al inicio, la educación es lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. La educación no la embargan, no la quitan, es algo que tenemos nosotros en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y es lo que nos permite ser mejor seres humanos, es lo que nos permite ser ciudadanos productivos. Una educación con calidad es una educación que transforma el ser, que transforma la sociedad, que impulsa el desarrollo. Entonces yo creo firmemente que eso es lo mejor que nos puede pasar a todos, una buena educación, una educación equitativa, incluyente, de calidad, y que los retos y desafíos que ya mencionábamos ahorita son muchísimos, la verdad. Yo sí quisiera que Dios me dé vida para ver todas las transformaciones que va a haber en educación. Yo creo que mis nietos van a estudiar carreras que hoy no existen, van a estudiar en sistemas y modelos de educación que hoy no existen, y la verdad que será muy apasionante ver eso. Lo que estamos viviendo hoy yo lo veo como una oportunidad. Siento como si me hubieran adelantado al futuro, como si estuviera hoy viviendo el futuro y ver cómo la educación virtual con sus debilidades, pero con sus grandes fortalezas, les está dejando muchas cosas a los niños y a los jóvenes que hoy lo están haciendo. Miren, algunas cifras que arrojan algunas universidades, la deserción ha disminuido, claro, los jóvenes o llegan a clase, ¿verdad? Igual que los niños. Pero también algo interesante, las notas, el rendimiento académico ha mejorado. Entonces creo que todo eso tiene que verse con beneficio de inventario. Así que creo firmemente en la educación y creo firmemente en que los cambios que se vienen van a ser muy positivos para poder seguir transformando el mundo, para que jóvenes como tú y como todos los que están aquí, los que están trabajando en estas iniciativas, sean los líderes de esas grandes transformaciones. Así que yo los animo a que continúen en esto. Me encanta ver jóvenes así, que trabajan un domingo así de cuarentena a esta hora con todas estas ideas revolucionarias. Me encanta verlos y los animo a que continúen así y decirles que siempre estoy a sus órdenes, no solamente como persona, sino también como funcionaria de la Universidad del Norte.
Doctora Paula, muchísimas gracias. Y qué interesante eso que dices. La educación es la herramienta que nos permite cerrar brechas. Y creo que con eso cerramos esa intervención que tú nos das. Muchas gracias. Doctor Antonio, también quisiéramos saber por qué seguirle trabajando a la educación, por qué los jóvenes y como lo decía la doctora Paula, todos los sectores de la sociedad tenemos que seguirle trabajando a la educación. Bueno, yo antes de contar sobre eso, hablar sobre eso, quiero agradecerles y felicitarlos por poner en este evento la educación en la agenda. Eso habla muy bien de la importancia que ustedes le dan a la educación. Bueno, yo diría que si para nosotros la libertad es un valor superior y nos gusta vivir en democracia y queremos opinar, hablar, decir y hacer lo que valoramos, y que la libertad nos da felicidad, nos hace sentir bien, porque podemos expresarnos, porque podemos salir, porque podemos escoger, porque podemos hacer lo que queramos dentro de unas normas establecidas. El único camino de poder realizar eso que queremos es la libertad que nos da felicidad en una democracia a través de la educación. La educación, yo decía en una lema que se volvió en la Fundación Promigas y se lo copié a Lucía Ruiz y a las chicas que trabajaban con nosotros y Julio Martín y unos amigos que tenía yo ahí. Le pusimos una vez un título que parecía pretencioso a un foro que organizamos, se llamaba La educación es todo. Y obviamente era una versión potente para indicar lo que significaba la educación. Nos quedamos con ese lema y yo me quedé con eso, terminé repitiéndolo y una cantidad de gente alrededor mío terminó repitiendo. Pero si uno lo mira, digamos, es todo o casi todo, porque es ante todo libertad, es equidad, es movilidad social. Entonces, hay demasiados elementos poderosos como para que suficientes, más que suficientes, para que toda la sociedad trabaje para tener educación de calidad para todas las niñas y niñas de cualquier país. Y esto, como digo, es un mundo muy amplio en el que cabe todos los que quieran hacerlo, pero sí es un compromiso muy grande con la humanidad, digamos, con el ser humano, con la libertad. Entonces yo creo que el compromiso es gigante y iniciativas como estas ayudan muchísimo a que repitamos permanentemente, entre otras cosas porque a veces no resulta fácil, ¿sabes? En el sentido en que los resultados de la educación se ven a largo plazo. Entonces esa escogencia de trabajar en la educación a veces no le resulta tan fácil a los mandatarios locales que pueden no resistir la tentación de escoger entre obras físicas que se vean y la educación. Entonces hay un tema que tenemos que repotenciar permanentemente nuestro compromiso, nuestra necesidad de trabajar en pro de educación. Gracias por invitarme y estoy encantado de estar aquí y de hablar un tema que me apasiona y que, como digo, la educación es todo. Gracias, Antonio. Como lo decía, educación es sinónimo de libertad y la educación lo es todo. Ahora, a Paola Callejas, ¿por qué seguir trabajando por la educación? Tú que estás desde Honduras. Bueno, así como decían la doctora Paola y Antonio, que la educación es lo que te hace libre, pues es lo que te ayuda a ser independiente, lo que te da la capacidad de poder hacer los cambios, no solo en tu vida, pero también de las demás personas, en una persona, en tu país. Pues con la educación te das cuenta de todo lo que puedes hacer, te das cuenta de tal vez cómo son cosas, cómo han sido las cosas en un pasado, cómo pueden llegar a ser en un futuro. Te da el conocimiento que necesitas para poder tener una tolerancia de las diferencias, para poder también lograr hacer en tu país o en tu escuela, en tu comunidad, algo que hace falta. La educación te ayuda a darte cuenta de cosas que tal vez no te gustan, cosas que hacen falta y te ayuda a tener las herramientas necesarias para poder cambiar eso. Entonces yo creo que la educación es sumamente importante porque le da la habilidad a los niños de poder ser independientes, poder hacer ellos sus propias cosas, no tener que depender de su mamá, depender de sus amiguitos, sino que todos pueden darse cuenta que ellos son capaces de cambiar lo que no les gusta. Ellos son capaces de que yo quiero crear una organización para ayudar a tal grupo de personas, se dan cuenta de que ellos pueden, no tienen que esperar a ser
adultos no tienen que esperar a tener 50, 60 años para poder tener una organización, sino que desde pequeños con la educación se les fomenta de que ellos tienen las ideas, ellos las pueden llegar a lograr y no tienen que tener una cierta edad o ciertos logros para lograr hacer su primera cosa. Muchísimas gracias, Paola. Y finalmente, Daniel, ¿por qué seguir trabajando en educación? ¿Por qué los miembros de JCI debemos trabajar por educación? Yo creo que es un privilegio poder trabajar con el futuro y para el futuro, que son los niños y las niñas. Y un poco lo que decía el doctor Antonio me resonó mucho porque, por lo menos para mí, la educación es como eso que me permite o nos permite darnos cuenta de que somos parte de un proyecto colectivo de millones de años, el proyecto humano, y pensar que esto que estamos viviendo con la pandemia solo va a ser un ápice más de una historia mucho más larga, ¿no? Entonces es como, y que ya estamos parados sobre hombros de gigantes que nos van a permitir superar esto. Yo siempre hago la analogía, pero es que me parece muy bello el hecho de pensar que Internet es más rápido que el virus y que las llamadas son más rápidas que el virus. O sea, tenemos 1000 cosas que son más rápidas que el virus. Entonces, no hay que tener miedo, solo hay que pararnos en los hombros de gigantes, hay que resolver este gran problema y seguramente vamos a salir muy, muy fortalecidos. Entonces, yo creo que la educación es algo que inspira y en particular en Educol nuestro sueño es poder inspirar a los niños de las zonas rurales del mundo y poderles abrir la cabeza para que se sientan parte de este proyecto maravilloso que es la humanidad. Muchísimas gracias. Por aquí tengo una pregunta que quisiera dirigírsela al doctor Antonio y dice, en esta etapa de reactivación tenemos retos socioeconómicos importantes, pero también retos humanos, como lo es la construcción de una sociedad equitativa y en búsqueda de soluciones a los problemas sociales estructurales. La pregunta es, ¿cómo brindamos a todos una educación integral para el ser desde el humanismo y la educación desde la visión del productivismo? Y es una pregunta difícil. A ver, yo creo que nosotros tenemos una, digamos, en materia de calidad estamos muy, muy atrasados. Yo creo que los presupuestos de educación hay que aumentarlos. Un asunto que me llama mucho la atención, me preocupa, y es que la primera infancia no está totalmente financiada en Colombia. O sea, nos falta plata para darle acceso desde los 3 años, 4 años a los niñitos y niñitas al colegio. Hay un tema importante porque, digamos, la carga socioeconómica con la que vienen al mundo determina en gran medida su futuro. Si tú no logras corregir esa carga pesada en muchísimos casos, va a haber muchas frustraciones y va a haber una vida muy, muy sufrida. Yo creo que se puede equilibrar una educación humanista con una educación orientada digamos, a los temas de economía y de productividad. Yo creo que no es una dicotomía, yo no creo que sea un dilema. Se puede ampliar los espectros y las concentraciones. Yo creo que hay un asunto que también hay que mirar en detalle, es la revisión de los currículos. Estos no son uniformes en todo el país. Valdría la pena dar una discusión sobre cómo estamos mezclando las ciencias exactas y las matemáticas, que son bien importantes, con las humanidades. Entonces, yo sí creo que se pueden hacer ambas cosas. Una educación humanista tiene que ver precisamente más con temas sociales, donde yo creo que falta mucho por hacer. La cobertura ya se está logrando, digamos, hay cobertura importante, aunque la jornada única todavía está corta. No hay jornada única en todo el país, hay que hacer más aulas, nos falta siempre plata, primera infancia, y yo creo que sobre todo se requiere un compromiso muy fuerte entre sociedad, es decir, padres de familia, gobernantes, profesores y alumnos. Yo creo que los colegios que han logrado hacer eso han tenido resultados extraordinarios y tienen niños felices. Yo creo que se sabe que hay que hacer. El punto para mí es cómo lo hacemos. Y ese cómo lo hacemos tiene que ver con que nos involucremos en estas decisiones, nos involucremos en la revisión de los currículos, nos involucremos en la rendición de cuentas, nos involucremos como sociedad empoderada en la exigencia a nuestros gobernantes para que proporcionen esa calidad de educación que hace que la gente pueda hacer escogencias en un mundo tan complejo y que ejerza plenamente su libertad
y agudice sobre todo su capacidad de discernir y de realizarse como ser humano. Bueno, muchísimas gracias al doctor Antonio, a la doctora Paola, a Paola desde Honduras y además a Daniel. Definitivamente en JCI creemos que, como lo dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas gracias por participar, muchas gracias por compartirnos su visión de la educación desde distintos sectores y pues que sepan que JCI es una organización de jóvenes líderes que le va a seguir aportando la educación y que el apoyo que ustedes nos brindan desde sus áreas de acción es muy importante para seguir construyendo esas soluciones que nos plantean el día de hoy. Muchas gracias por participar y le doy el paso a Juan Muñoz de JCI Barranquilla. Muchas gracias. Gracias a ustedes, vicepresidente Daniel, excelente. Gracias a todos nuestros panelistas, gracias a los espectadores que tuvimos en el día de hoy por acompañarnos hasta estos momentos. Los invito en este momento pues a que tomemos una pausa y nos esperemos hasta las 7 de la noche para poderle dar clausura a esta maravillosa sesión del día de hoy y pues al Global Youth Forum en general. Gracias, reitero. Muchas gracias. Luego, Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a Gracias mis a compañeros todos. de panel. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Daniel, doctor Celia, Paola. Gracias a todos. Chao.